Buenos días, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Un gusto saludarles esta mañana de domingo, esta mañana donde estamos compartiendo lo que es este último domingo de este mes de mayo. Qué bueno que usted está ahí en pantalla, qué bueno que usted está solito, solita, en compañía de la familia, dándonos este espacio que es tan importante en medio de la actual situación. Necesitamos escuchar a Jesús, necesitamos que Él pueda estar al lado nuestro, y es nuestra oración, que Jesús pueda allí estar al lado de su vida, al lado, acompañándole, de tal manera que podamos juntos, no obstante que no nos estamos viendo, pero sí de alguna manera ahí estamos conectados, podamos enfrentar la actual situación, entendiendo que los vientos parece que se vuelven más contrarios, se vuelven más agitados, pero tenemos un Señor que venció el viento, la tormenta y la tempestad. Vamos a la palabra del Señor esta tarde, casi va a ser el mediodía. Vamos a la palabra del Señor en este domingo ya 31 de mayo. Vamos a compartir y a modo de introducción para ir abriéndonos paso en la reflexión que tenemos esta mañana. Recordemos que los últimos 3 meses, estoy hablando de marzo, abril y también mayo, hemos estado trabajando de la siguiente manera los temas de predicación de los días domingos. Recuerde usted, en marzo el tema que tratamos fue la fe, la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. ¿Recuerda? Marzo, qué pertinente fue, creo, a mi entender, acertado haber tratado en marzo el tema de la fe. Nos damos cuenta cómo Dios va encaminándonos sin saber, sin conocer lo que vendrá en los próximos días. Bueno, y abril, el mes pasado, y este mes de mayo, que hoy día lo estamos terminando, hemos estado trabajando esta primera columna en la vida espiritual de una iglesia. Vamos a trabajar este año cuatro columnas, 4 pilares. Y este mes de abril y mayo hemos trabajado el primer pilar de la vida espiritual de una iglesia, que es la oración. Este tiempo de relación, este tiempo de comunión, en este caso con Dios. Y hoy día, domingo 31, cerraremos este tema que nos ha mantenido ocupados en estos 2 últimos meses, como bien digo, la oración. Oramos al Señor, pedimos que Él nos pueda guiar en este tiempo al compartir. Pidamos su presencia con nosotros. Señor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos, Señor, sean cual sean los tiempos, sea cual sea, Señor, el día que amanezca sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de vivir, de respirar, de estar conectados, de estar acompañándonos en línea, Señor, desde nuestras casas, haciendo de nuestros hogares, haciendo de nuestras casas, Señor, un lugar de adoración a tu nombre. Por lo tanto, ese lugar que cada uno estamos teniendo es un lugar santificado para ti, santificado para tu nombre, y te pedimos que tu Santo Espíritu, por lo tanto, esté allí presente para unir a la iglesia de Cristo, para unir a tu pueblo, y que en medio de la actual emergencia ninguno desfallezca, ninguno se desaliente, sino que cada uno, puestos los ojos en Jesús, podamos ver a aquel que soportó tan grande aflicción, Señor, en su carne, pero que finalmente recibió la victoria, recibió la vida, y hoy día está sentado en gloria en la diestra a la majestad de tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Oramos para poder tener juntos un tiempo de reflexión. Ayúdanos a quietar nuestro espíritu, a quitar cualquier cosa que nos desconcentre, para juntos escuchar tu bendita voz. Padre, gracias, te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, comencemos entonces. Quiero partir con lo siguiente. ¿Usted se ha dado cuenta que somos buenos para una cosa? Para una cosa que es caernos. ¿Alguna vez alguien se ha caído? Estoy hablando literalmente, ¿se ha caído? ¿Alguna vez alguien se ha tropezado? ¿Se recuerda cuándo fue la última vez que se cayó? ¿Se recuerda? Nos caemos de muchas maneras. Nos caemos cuando nos torcemos un pie, nos caemos corriendo, saliendo a tomar la micro o el metro antes que se nos vaya, antes que cierren el negocio.
nos caemos de rodillas, nos caemos para atrás, a veces algunos se han golpeado en la cabeza. ¿Se recuerda cuándo fue la última vez que se cayó? ¿Se cayó en la casa? ¿Se cayó en la calle? ¿Se cayó a la vista de otros? Y tal vez en esos otros se comenzaron a reír. No hemos caído a veces en bicicleta, no hemos caído de una silla. Conozco a alguien muy cercano a mí que se subió a una silla a limpiar unos muebles de la cocina y de la silla se cayó. Una persona muy cercana a mí, no les voy a decir su nombre ahora, ¿ya? Nos caemos cuando pisamos piso resbaloso. O, ¿usted lo ha visto? Hay gente que hasta se ha caído a un hoyo por ir mirando el celular. Y nos caemos. O sea, una cosa es clara. A lo largo de la vida nos terminamos cayendo muchas veces, por lo tanto tenemos que cuidarnos. Tal vez nos estamos cayendo menos porque estamos en la casa. ¿Cuándo fue la última vez que se cayó? Bueno, el tema de la predicación, de esta reflexión esta mañana, se llama orar. ¿Para qué? Orar, ¿para qué? Ahí va a haber unas gráficas que van a ser de apoyo durante algunos momentos en esta reflexión. Orar, ¿para qué? Cuando hoy día 31 de mayo vamos a cerrar este tema de la oración, parto haciendo la pregunta, orar. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué orar? Y por eso quiero ir desarrollando el relato que se lee y encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Lo repito, Lucas capítulo 22, versículo 39, ¿ya? Al 46. Ahí está la cita, ¿ya? Entonces voy a leer en mi Biblia, que es la Nueva Versión Internacional, y en Lucas 22, versículo 39 dice: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, dice, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar, volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Y le pregunta a Jesús: ¿por qué están durmiendo? Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Lucas 22, versículo 39 al 46. Y es un relato, es una escena que se desarrolla frente a la ciudad, a la capital de Israel, la capital hebrea, en este caso Jerusalén, este monte de los olivos que estaba al frente saliendo de la ciudad. Había Jesús recién compartido con sus discípulos esa cena pascual, ¿ya? Y después de tener esa cena pascual que conmemoraba la liberación de Egipto, y que Jesús dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre, este es el pan, el vino. Entonces, después que termina, Jesús sale hacia el monte de los olivos, y el relato dice que a Jesús en este caso lo siguieron sus discípulos. Bueno, es un momento bastante triste, bastante difícil, porque Jesús se hace acompañar, y lo escuchamos en un momento de reflexión que tuvimos hace unos días. Se hace acompañar de sus discípulos y le pide a esos discípulos que estén orando, y Jesús se aparta y tiene ese momento, esas palabras que cruza con el Padre, y no obstante que él quería y buscaba la manera de no beber ese trago amargo. ¿Cuál era el trago amargo? Estar sobre la cruz y cargar el pecado de toda la humanidad, pero que no se hiciera su voluntad, dice él, sino que la voluntad del Padre regresa y los encuentra dormidos. Y quiero en esta hora, si bien es cierto, pudiésemos reflexionar en muchos detalles de este relato, de este texto, pero quiero detenerme en una expresión que aparece 3 veces en los evangelios, o más de 3 veces, especialmente en el evangelio de Lucas, tanto Mateo como Marcos, y que es la expresión que en Lucas 22, en el versículo 40 y versículo 46, aparece en nuestras Biblias, cuando Jesús dice: oren para que no caigan en tentación.
¿Lo tiene ahí en su Biblia? Mire, vea el versículo 40 y el versículo 46 de Lucas 22, y en ambos versículos está la expresión, está la exhortación de Jesús que dice, oren para que no caigan en tentación. En Mateo 26, 41 lo dice así, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y si miro el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 38, dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Prácticamente lo mismo. Por lo tanto, Jesús está diciendo, hermanos, oren para que no caigan, y subrayo, y tal vez con color rojo, y si usted lo quiere hacer en su casa, donde usted está, la expresión ¿para qué? Dice, oren para qué. El para qué tiene mucho sentido, y dice para qué no, ese no también tiene un significado y un sentido muy especial para que no caigan, y Jesús lo completa en este caso y en esta situación y en este contexto pone la palabra tentación, ¿ya? Por lo tanto, esta es una expresión que podemos entender fuera de tantos otros beneficios que tiene orar, porque orar es muy beneficioso, es muy provechoso para nuestra vida espiritual, ¿ya? Pero acá se señala que Jesús dice que relaciona la oración con evitar algo, con evitar que nos pase una situación que luego estaremos lamentando. Por eso que dice, oren, no para que les vaya bien, oren para que sean prosperados, oren para que tengan comunión con Dios. No lo dice en positivo, dice para que no. Ese para que no, acompañado después de la palabra caigan. En este caso, caigan en tentación. En otras palabras, Jesús está diciendo, oremos para evitar que caigamos. Me llama la atención esta expresión, por favor, hermano, hermana, y que nos escuche, subraye esta expresión, deténgase en esta expresión. Jesús está diciendo, oremos para evitar que caigamos, y en este caso puntual con los discípulos, para que ellos no caigan en tentación. Entonces podríamos decir, según esta expresión, a la luz de la palabra, que la oración es preventiva. La oración es preventiva, y para los discípulos a ellos les iba a prevenir o a evitar que cayeran en tentación. Es preventiva la oración. Y pregunto, ¿lo lograron ellos? ¿Les evitó? ¿Se previnió que cayeran en la tentación? ¿Ellos cayeron en alguna tentación? Ustedes saben, ellos no velaron, no dormían. ¿Cayeron en la tentación? ¿En alguna tentación cayeron ya que no estuvieron orando? Bueno, usted lo sabe, ellos huyeron y dejaron a Jesús solo cuando a él lo arrestaron. Posteriormente Pedro, ante la presión, negó conocerlo. O sea, podríamos sintetizar que ellos cayeron en la tentación de negar que eran sus discípulos. Cayeron en esa tentación que ellos no vieron venir, tentación que ellos no vieron aproximarse, y por no haber velado, finalmente ellos cayeron, y Jesús luego busca restaurar a Pedro, luego que él resucita. Usted lo encuentra en el Evangelio de Juan. Entonces, la pregunta inicial que hacía en este tema, ¿orar para qué? La oración es preventiva, y Jesús dice, oren para que no caigan. Entonces, debemos orar para no caer. ¿En qué? ¿En qué vamos a evitar caer si estamos orando? Acá tengo 20 temas o 20 situaciones humanas en las que podríamos caer si no oramos. Por lo tanto, vamos a orar para no caer vamos a orar para no caer en tentación, vamos a orar para no caer en angustia, vamos a orar para no caer en desesperación, vamos a orar para no caer en desorientación, para no caer en depresión, para no caer en aflicción. Vamos a orar para no caer en desánimo, en desaliento, en desmotivación. Vamos a orar, oremos para no caer en desorden, para no caer en desinterés, para no caer en irresponsabilidad. Oramos para no caer en deshonestidad. Oramos para no caer en infidelidad, en maltrato, en descuido. Oramos para no caer en impaciencias. Oramos para no caer tampoco en amarguras, para no caer en resentimientos. Y también oramos para no caer en cualquier tipo de soberbias y orgullos. 20.
Y tal vez podríamos extender la lista, pero Jesús puntualmente les dice a los discípulos, porque están pasando una circunstancia y una situación puntual, oren para que no caigan en tentación. Pero ahora le ruego, hermano, hermana, que ahora aplique esta exhortación de Jesús a su propia vida. Hermano, hermana, ore para que no caiga en. Usted complete. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué situación está pasando usted hoy día? ¿En qué está su corazón? Ore para que no caiga. Ore para que no vuelva a caer en algún pecado. Ore para alguna de estas cosas que están en la lista. Pero Jesús a los discípulos les dice para que no caigan en tentación, sabiendo lo que había de venir. Recuerden lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno afligido entre ustedes? ¿Qué dice cuál es la respuesta? ¿Está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. O sea, oren para que no caigan en la aflicción en nuestras palabras. Entonces, estas palabras de Jesús, oren para que no caigan, nos está hablando de esta oración que es preventiva, y en estos días que estamos atravesando todos nosotros, es tan importante que usted que está en casa, que no dé lugar al desaliento, al desánimo, a la aflicción, a la tristeza, y para evitar caer en esto, ore. Es la exhortación, es la invitación de parte de Dios. Entonces, ¿por qué orar puede producir este efecto? ¿Por qué el orar puede producir este efecto? ¿Por qué razón el orar nos ayudará a evitar caer? ¿Por qué orar nos ayuda a evitar caer en este listado de asuntos emocionales o debilidades humanas a las cuales estamos todos expuestos? Mire, hermano, ya le mostré 20 emociones, 20 fragilidades humanas en las que Dios nos puede ayudar a evitar caer o entrar en esta. Por lo tanto, ahora le quiero presentar 20 razones de por qué orar. 20 razones de por qué es bueno orar, que el Señor toque su vida, y ahí aparecen unas gráficas que nos van a ir ayudando. Les quiero mostrar 20 razones de por qué es bueno orar. Número uno, orar, es bueno orar porque orar es estar con Dios, hablándole a Él. 2, orar es colocarnos cerca de su santidad y pureza. 3, orar es experimentar un sentido de seguridad. 4, orar es comenzar a ver lo que antes estaba velado. ¿Por qué es bueno orar? 5, orar es aprender a confiar y estar seguros que Él hará. 6, orar es estar en la tormenta, pero es ver a Jesús por encima de la tormenta, por encima de esta. 7, orar es ponerse en las manos seguras del que prometió, no te dejaré ni te desampararé. Número 8, orar es recibir la expresión del poder de Dios que controla y domina nuestras debilidades e incapacidades. Por eso es bueno orar. 9, orar es recibir certezas, es recibir convicciones. Orar es recibir fe. Número 10, orar es descubrir que es mejor ser sincero con Dios, abrirle el corazón y mostrarnos tal cual somos. Número 11, orar es experimentar profunda paz cuando el resto estaría con el corazón destrozado. Por eso es bueno orar. Número 12, orar es abrigar la esperanza de que lo mejor está por venir. Número 13, orar es la oportunidad que tiene un hombre y una mujer de aproximarse y estar lo más cerca del Creador del universo y sustentador de la vida. Hermanos, ¿por qué es bueno orar? En el número 14, orar es empezar a cambiar lo viejo por lo nuevo, ¿ya? Las antiguas costumbres por una vida renovada en Cristo. Número 15, orar es dejarnos moldear o dejarnos cambiar, aunque en el proceso el orgullo se retuerza de dolor. Número 16, orar es descubrir que las Escrituras o la Biblia no es simplemente un libro, sino las mismas palabras de Dios para tu vida, para mi vida. 17, orar es aprender a orar, que no se trata solamente de pasarme pidiendo, sino de deleitarme en estar con Dios. Número 18, orar es hacernos la idea de perdonar,
de que perdonar es la posibilidad de estar más cerca de la cruz, en donde Él también perdonó. Número 19, finalmente, orar es ver que la cortina que me ha mantenido a oscuras por largo tiempo, Dios la corre para dejar entrar esa luz, la luz de vida. Y número 20, finalmente, orar es encontrar una coma en el camino para continuar escribiendo nuestra historia, así como se muestra en la película El Vendedor de Sueños, película del año 2016, que espero que usted haya visto. Hermanos, hermanas, 20 motivos mínimamente, básicamente, de por qué es bueno orar. Y lo que hemos estado viendo es que la oración es preventiva, nos lleva a todas estas experiencias, a todas estas realidades, y todas estas experiencias van a evitar, van a prevenir que usted y yo y cada uno de los que estamos atravesando esta actual emergencia, este camino, esta tempestad, no caigamos en ninguna de estas debilidades ni fragilidades que están en nosotros. Pero nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso y que está mirando sobre las alturas con sus alas y viendo todo lo que sucede alrededor del mundo, y no quiere, le aseguro, no quiere que ninguno de sus hijos desfallezca, ninguno quede tendido en el camino, ninguno se desmorone en su fe, ninguno sea presa de la fragilidad humana, sino que al contrario sea objeto de la presencia y de la experiencia del poder de Dios en su vida. Solo Dios puede sostenernos, solo Dios puede vencer nuestras debilidades, y eso se logra cuando usted y yo estamos en oración ante el Padre para que no caigamos. Hay una historia que seguramente muchos tienen que haber escuchado. Me gusta mucho, nunca la he olvidado, viene a mi mente cada cierto tiempo, y se trata de un leñador que buscaba trabajo, ¿sabes? Buscaba trabajo y se internó en algunos bosques, en algunas madereras, y el sueldo encontró en una maderera que era bastante bueno el sueldo, las condiciones de trabajo eran bastante buenas, así que el leñador o el hachero, con su hacha, con su instrumento, se acercó al capataz para pedir trabajo. Lo entrevistaron y le dieron trabajo y le asignaron una zona donde él empezara a cortar árboles. Le entregaron su hacha y empezó con toda la fuerza a cortar árboles el primer día de su jornada laboral. Trabajó desde el primer minuto hasta que se acabó la jornada, y luego de acabada la jornada, con todo el entusiasmo, con toda la energía, logró cortar 18 árboles. Así que se propuso al día siguiente superar, en este caso, su meta. Se acostó temprano, se levantó antes que todos los demás y empezó a cortar nuevamente árboles, y cortó todo el día. Pero no logró cortar sino que 15 árboles. 15 árboles. Dije, debo estar cansado, se dijo, así que me voy a acostar mucho más temprano, me voy a levantar más temprano el otro día porque debo superar mi meta, mi récord de 18 árboles. Y empezó el segundo día o el tercer día, se levantó más temprano que todos los demás y empezó a cortar árboles, pero no logró pasar la mitad de los 18 árboles. Extrañado, volvió a hacerlo, intentarlo el otro día, así que solamente logró cortar 6 árboles, y en el último día apenas logró cortar su segundo árbol con mucho esfuerzo, preocupado de lo que el capataz pudiese estar pensando acerca de él. Fue donde el capataz le explicó lo que estaba pasando, y le dijo, debo estar cansado, pero no he logrado alcanzar nuevamente lo que fue el logro del primer día. Y el capataz lo miró a los ojos y le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? ¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y el leñador, mi hacha, pero si no he tenido tiempo de afilar el hacha porque he estado cortando árboles todos los días. Y eso es lo que nos pasa, hermanos, a muchos de nosotros, ocupados cortando árboles, ocupados en un sinnúmero de cosas, atendiendo temas por allá, por acá, escuchando en el WhatsApp, enviando mensajes, recibiendo mensajes, leyendo una cantidad de cosas. Cortando árboles puede ser algo muy bueno, pero al final y con el tiempo nos damos cuenta que perdemos efectividad. Nos damos cuenta que el agotamiento y el cansancio no nos permiten, nos damos cuenta que avanzamos, hacemos cosas y parece que no hiciéramos tanto. Entonces es importante, hermanos, en lo que hemos estado trabajando estos meses,
que podamos afilar nuestra hacha. Y nuestra hacha puede ser, en este caso, si lo aplicamos correctamente, ese momento de sentarme al lado del camino, tomar mi instrumento y empezar a afilarlo. En otras palabras, sentarme al lado del camino y en lugar de hacer y hacer cosas todo el día, poder estar en este caso con Dios, porque orar es estar con Dios hablándole a Él. Abraham Lincoln, este expresidente de los Estados Unidos, dijo una vez: si tengo 8 horas para derribar un árbol, voy a utilizar 6 horas para afilar el hacha. Voy a utilizar 6 horas para afilar el hacha. Hermanos, recordemos cómo Jesús lo dijo un día. Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos, ¿qué pasa? Te recompensará en público. Hermanos, hoy, si hay algo importante que hacer, es afilar nuestra hacha de la oración, que Dios colocó en nuestras manos, no como un instrumento meramente, no como una herramienta, no como un recurso espiritual, absolutamente, sino que la oración no es hacer algo, sino que principalmente la oración es estar con alguien. Y hoy día, tú y yo necesitamos estar con Él, con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu. ¿Para qué? Para que no caigamos. Vamos a orar. Oremos ante el Señor. Allí donde tú estás, solo, acompañado con los tuyos, te ruego que te dispongas y me acompañes conmigo en esta oración para que no caigamos. Señor, muchas gracias. Esta tarde, cuando, Padre, al estar acompañados los unos de los otros, no solamente en casa, sino con todos nuestros hermanos y hermanas, en línea, cada uno en sus hogares o lugares de trabajo, aquí en el país, Señor, como también fuera del país. Señor, siendo un solo cuerpo, nos hemos detenido, Señor, y te doy gracias por todos cuantos han estado allí escuchando, atentos y abriendo los sentidos a la reflexión de tu palabra. Señor, hoy cerramos este tema, pero no porque lo cerramos significa, Señor, que no vamos a estar en tu presencia. Al contrario, a través de esta reflexión te pido que tú lleves ánimo, fuerza, disposición y determinación para que no haya hijo tuyo, hija tuya, que no esté afilando su hacha. Que cada uno pueda, a pesar y no obstante de estar haciendo muchas cosas cada día, nos sentemos contigo para dejar que tú afiles nuestra vida, que tú pulas nuestro corazón y nos ayudes a estar, Señor, con nuestra vida y con nuestra hacha afilada para que así podamos evitar caer. Gracias, Señor. Se los enseñabas a los discípulos, mas en aquella ocasión, seguramente sí después, pero en aquella ocasión no lo entendieron. Oren para que no caigan. Y hoy día estamos viviendo un tiempo de mucha crisis, de mucha demanda, de mucha tormenta. Por lo tanto, seas imperioso y necesario que cada uno de nosotros estemos orando para no caer. Gracias porque nos has dado la oportunidad de hacerlo y al estar contigo somos bendecidos de esta manera como lo compartíamos en la palabra. Señor, si hay alguno que está en su casa, en algún lugar, y ha dejado de orar, ya no lo está haciendo, lo hace, Señor, muy alejadamente, muy superficialmente, y no está experimentando tu presencia en su vida. Hoy quiero orar por todos los que están alejados de ti, por todos aquellos hijos o hijas que se han apartado de tus caminos, o aquellos hijos que están débiles, Señor, en la oración, porque la oración no es solamente una acción, no es hacer algo, la oración es estar contigo. Si hay algunos que están débiles y no están contigo, no han estado contigo, no han estado para compartir sinceramente su corazón, en el nombre de Jesús, que sean, Señor, cortadas esas cadenas, que sean desatadas esas ataduras, que tu Santo Espíritu venga para ayudarlo y tomar las manos de cada uno
para venir junto a ti y estar contigo para evitar caer, para que ninguno caiga, para que ninguno caiga, para que ninguno se pierda, para que en medio de esta emergencia, Señor, la iglesia de Cristo esté, Señor, presente ante ti en oración, para que ninguno caiga. Oro, Señor, y oramos como equipo en esta transmisión, en este día domingo, para que nadie caiga de la iglesia, ninguno caiga, sino que permanezca firme. Haga que esta palabra llegue al corazón de cada uno y quienes la vayan a ver y escuchar, Señor, en los próximos días. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias por ayudarnos a compartir con la iglesia en estos 2 meses este primer pilar, esta primera columna en la vida espiritual de una iglesia. Y una iglesia se sostendrá cuando una iglesia está presente ante ti en oración para que no caiga. Gracias, Padre. Te agradecemos escucharnos y estar presente con nosotros. Gracias. La gloria y la alabanza es a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él y le digas: Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás.
Gracias, Jesús. Gracias por tu